¿Cómo está? Dice muy buenas noches. Bueno, nosotros vamos a hablarle un poquito más sobre lo que es juegos inclusivos o juegos para personas con discapacidad. En este caso, voy a comenzar yo. Voy a hablarles sobre el juego de la bocia. La bocia es un deporte, ojo, hay que aclarar esto, no olímpico, que se juega con bolas de metal o plásticas. Es similar más o menos al boxeo italiano o al pentaca francés, sí está bien. La bocia es un deporte inclusivo que se puede practicar en silla de ruedas o de pie y es ideal para personas con discapacidad física o intelectual. La bocia. Los jugadores lanzan las bolas a un objetivo llamado jack. El objetivo es acercar las bolas propias al jack y alejar las bolas del oponente. O sea, ese sería el objetivo principal. La bocia es un deporte paralímpico que se practica desde 1984 y se disputa en los Juegos Paralímpicos. Eso es en cuanto al deporte de la bocia. Sí, es un juego bastante complicado, pero las personas con discapacidad en verdad lo hacen ver fácil. Ahora les voy a hablar sobre la esgrima en silla de ruedas. O sea, básicamente es como nosotros lo conocemos. La esgrima es un deporte de combate. Es un deporte paralímpico que combina la esgrima tradicional con adaptaciones para personas con discapacidad física. Los atletas compiten sentados en una silla de ruedas especiales, utilizando armas adaptadas y siguiendo reglas específicas de este deporte. La esgrima en silla de ruedas. Los atletas pueden competir en diferentes categorías, ojo, dependiendo de su nivel de discapacidad. Las categorías más comunes son la de los atletas con discapacidad en las piernas, pero con una buena función en el brazo y troncos. La otra es atletas con discapacidad en los brazos y piernas, pero con buena función en el tronco. Otra es también los atletas con discapacidad severa en los brazos y piernas. Limitada función en el tronco, sí, o sea, en esta es que están con una discapacidad muy severa en los brazos y las piernas y también están limitadas las funciones en el tronco. La esgrima. La esgrima en silla de ruedas se practica con tres tipos de armas. En este caso son florente. Sí, florente es un arma ligera y flexible que se utiliza para atacar el torso del oponente. Sí. La espada, una arma más pesada y rígida que se utiliza para atacar al cuerpo del oponente. El sable es una arma curva y ligera que se utiliza para atacar el torso y la cabeza del oponente. Esto es en cuanto a lo que es la esgrima. Ya, a ver, también me tocó, ¿qué es el fútbol para ciegos? En este caso, el fútbol para ciegos, o también conocido como fútbol para personas con discapacidad, sí, discapacidad visual. Es una variante del fútbol, obviamente. Está adaptada para personas ciegas o con baja visión. No tienen que ser ciegas en su totalidad, sino pueden tener una parte de su visión bastante fuerte, severa, pero no en total ceguera total, sino son ciegos bastante fuertes, pero no totalmente. Ya. Es un deporte, es una excelente forma de promover la inclusión, la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad visual. Características de este juego, que obviamente es un fútbol básico. Jugadores ciegos con baja visión. Eso es lo que yo me refería al comienzo de decir, es que no es todo que deben estar ciegos totalmente, sino parcialmente. Los jugadores deben tener una buena discapacidad visual, significa lo que les impide ver el balón o el campo de juego. Esa sería una de las cosas. Uso del sentido del oído. ¿Por qué? Los jugadores utilizarán un balón y las indicaciones verbales de sus compañeros de equipo y del árbitro para navegar dentro del campo de juego. También va a haber un balón con sonido. ¿Qué quiere decir esto? El balón utilizará en este deporte ser un dispositivo que produce un sonido al moverse, lo cual nos ayuda a que los jugadores se ubiquen el balón en donde esté. Ya. También hay otra, ayudas y guías.
Cada equipo tiene un guía que proporciona indicaciones verbales a los jugadores sobre la posición del balón, ¿sí? Y los movimientos del equipo contrario. Las reglas son adaptadas. Las reglas del fútbol para ciegos se adaptan para tener en cuenta la necesidad de los jugadores como eliminación de la regla del fuera de juego. El fútbol para ciegos es un deporte emocionante y desafiante, porque es bastante complicado jugar. Yo lo intenté y estaba complicado, que requiere una estrategia y una comunicación efectiva entre los jugadores. Es un excelente ejemplo de cómo el deporte puede ser inclusivo y accesible para todas las personas independientes sí, y que tienen alguna discapacidad. Obviamente tienen que tener una discapacidad y sean independientes, ¿no? Ya, ahora les voy a hablar de un juego un poco más llamativo, que a mí me llamó mucho la atención al leerlo, y también lo estaba tratando de jugar acá. El goalback. El goalback, sí, así se pronuncia. El goalback es un deporte, igual es paralímpico, diseñado para personas ciegas o con baja visión. Es un juego de equipo que combina elementos del fútbol, del baloncesto, del tenis de mesa. O sea, son como los tres en un conjunto. Características del goalback. Les voy a decir: los jugadores ciegos o con baja visión, los jugadores deben tener una discapacidad visual significativa. ¿Qué quiere decir? Que no deben estar totalmente ciegos, sino deben tener una discapacidad bastante fuerte para poder practicar este deporte. Hay el balón con sonido, lo que les hablé del fútbol hace rato. El balón con sonido es utilizado en el goalback. Igual tiene un dispositivo que me llamó la atención al leerlo, y también lo estaba tratando de jugar acá. El goalback. El goalback, sí, así se pronuncia. El goalback es un deporte, igual es paralímpico, diseñado para personas ciegas o con baja visión. Es un juego de equipo que combina elementos del fútbol, del baloncesto, del tenis de mesa. O sea, son como los tres en un conjunto. Características del goalback. Les voy a decir: los jugadores ciegos o con baja visión, los jugadores deben tener una discapacidad visual significativa. ¿Qué quiere decir? Que no deben estar totalmente ciegos, sino deben tener una discapacidad bastante fuerte para poder practicar este deporte. Hay el balón con sonido, lo que les hablé del fútbol hace rato. El balón con sonido es utilizado en el goalback. Igual tiene un dispositivo que produce un sonido cuando se mueve, lo que ayuda a los jugadores a ubicarlo rápidamente. El objetivo de este juego es lanzar el balón hacia la portería del equipo contrario y marcar goles como en el fútbol. El equipo. Cada equipo está compuesto por 3 jugadores, solo juegan 3. La duración del juego es larga, porque el juego se divide en 2 tiempos de 10 minutos cada uno. O sea, no es así, digamos, larga como en el fútbol. Tan larga que, por ejemplo, en el indoor hay de 25, 20, siguen los juegos hasta llegar al fútbol 11, que es 45. Aquí es muy diferente. ¿Por qué? Porque este juego se practica con personas, obviamente, con discapacidad visual, y eso es bastante sorprendente para mí. Las reglas que tiene también el goalback, les voy a hablar. Los jugadores deben usar una venda para cubrirse los ojos en su totalidad. ¿Qué haríamos con esto? Garantizaremos que todos los jugadores estén en igualdad de condiciones, que ninguno pueda observar dónde está el balón. El balón debe ser lanzado con las manos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que era igual que incluía el básquet, el fútbol y el tenis, algo así, tenis de mesa. Entonces aquí se añade: el balón debe ser lanzado con las manos. Los jugadores no pueden usar los pies o cualquier otra parte del cuerpo para lanzar el balón. O sea, ¿qué quiere decir con las manos? El balón debe ser lanzado hacia adelante, y los jugadores no pueden lanzar el balón hacia atrás. No pueden andar un pase así, sino solo hacia adelante. El goalback también es un deporte emocionante y desafiante, que requiere habilidades, estrategias y comunicación efectiva entre los jugadores. Es un excelente ejemplo de cómo un deporte puede ser inclusivo y accesible para todas las personas, independientemente de sus capacidades. Eso es todo, compañeros, en la primera sesión. El baloncesto en silla de ruedas.
es un deporte más popular del programa paralímpico. Comienza a implantarse para rehabilitar a los soldados en Estados Unidos, estadounidenses, eh, heridos durante la Segunda Guerra Mundial, pero su prioridad se extendió rápidamente por todo el mundo. La actitud se practica es más en 80 países. En el baloncesto en silla de ruedas, los equipos también constan de 12 jugadores, con un mínimo de 5 en pista. A cada deportista se le asigna una puntuación entre 1.0 y el 4.5 según su menor o mayor rango de discapacidad funcional. Durante el juego, la suma de los puntos, los 5 jugadores en pista no pueden exceder de 14. La primera competición paralímpica del baloncesto en silla de ruedas tuvo lugar durante los Juegos de Roma en 1960, aunque las mujeres no debutaron hasta el año 1968. El paraatletismo es sin duda alguna de las disciplinas más numerosas y participativas del programa paradeportivo. Y es que permite la participación para atletas con discapacidades como físicas, visuales e intelectuales en diversas pruebas, tanto en pista como en campo o pruebas de maratón que se desarrollan fuera del estadio. Los deportistas se clasifican de acuerdo al tipo de discapacidad que tienen. Las clases o divisiones son las siguientes: clase 11 a 13, deportistas ciegos o con discapacidad visual; clase de 20, atletas con discapacidad intelectual; clase 31 a las 64, personas con discapacidad o parálisis cerebral; clase 31 a 38, participantes con problemas de coordinación o algunos en silla de ruedas; clase 40 a 41, deportistas con arcontoplasia; 42 44, atletas que tienen afectaciones en las extremidades inferiores que usan prótesis; clase 45-47, atletas con lesiones en extremidades superiores; clase 51-57, comprenden a corredores en silla de ruedas o lanzadores que permiten realizarlo sentados; clase 61 a la 64, atletas con amputaciones. Para bádminton, al igual que el bádminton tradicional, este es el parabádminton, que se compite en singles, dobles o dobles mixtos. Adicional a esto, los deportistas se clasifican en clases deportivas para garantizar la equidad con la competencia existente. 6 clases. Silla de rueda número 1, WH1. Los jugadores de esta clase requieren una silla de ruedas para jugar. En esta clase compiten personas con lesiones musculares u otras limitaciones que no le permiten mover el tronco ni las piernas durante la competencia. Silla número 2, WH2. En esta clase compiten deportistas en silla de ruedas que presentan una discapacidad en una de las ambas extremidades inferiores y una discapacidad mínima o nula en el tronco. Sliding Lower, SL3. En esta clase el deportista debe jugar de pie. El jugador podría tener una discapacidad en una o ambas extremidades inferiores y un equilibrio diferente al caminar o al correr. Standing Lower, SL3. En esta clase el deportista debe jugar de pie. El jugador podría tener una discapacidad en una o ambas extremidades inferiores y un equilibrio diferente al caminar o correr. Sliding Lower, SL4. En una segunda clase donde el deportista también compite de pie, tiene una discapacidad menor para canotaje. Es una disciplina deportiva paralímpica que consiste en competir en kayak o valla, embarcaciones adaptadas para atletas con discapacidad. Las clasificaciones son 3. La clase A es solo para aquellos deportistas que avanzan mediante movimientos de sus brazos. La clase TA es para atletas que solo pueden usar el tronco y brazos de la clase. La clase LTA, en la cual el deportista puede usar para remar piernas, troncos y brazos. El paraciclismo. En este deporte participan personas con discapacidad visual, con parálisis cerebral, amputados o con otras discapacidades físicas.
que compiten en tandas, bicicletas convencionales o bicicletas de mano y triciclos. Estas dos últimas solo disputan de pruebas de carretera. Las clasificaciones son B, tandas para corredores ciegos con discapacidad visual acompañados de un piloto sin discapacidad. C1 a C5, bicicletas convencionales para ciclistas con discapacidades físicas o parálisis cerebral. H1 a H5, bicicletas de mano para deportistas con lesiones medular o amputaciones que no pueden utilizar las piernas para pedalear. La T1 y la T2 son triciclos para ciclistas cuyas discapacidades afecta su equilibrio. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del taekwondo. El taekwondo fue incluido como deporte en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Entre sus modalidades más principales tenemos la de lucha deportiva, también llamada como sparring. En esta modalidad los combatientes buscan puntuar con golpes en áreas específicas del cuerpo, como pueden ser el torso y la cabeza. Ahora vamos a hablar acerca del tiro olímpico. El tiro olímpico fue considerado una disciplina olímpica desde los Juegos de 1896. Entre la modalidad principal tenemos la de pistola deportiva de calibre 22, en el cual los pistoleros realizan su disparo desde una distancia de 25 metros. Bien, ahora vamos a hablar acerca del tiro de arco. El tiro de arco es una disciplina olímpica desde el año de 1900. Entre las más tradicionales está el de 70 metros, en el cual se puede dividir individual, masculino, femenino y mixto, en el cual juegan 5 sets con 3 flechazos en cada set. El equipo que haya puntuado más alto es el equipo ganador. Bien, ahora vamos a hablar acerca del tenis de mesa. El tenis de mesa fue incluido como juego olímpico en los Juegos de 1988 de Seúl. Aquí tendríamos las mediciones de la mesa, que serían 2,74 metros de largo, 1,52 metros de ancho, y la red tendría una altura de 76 centímetros. Para realizar este juego, el oponente empezaría con la batida, que tendría que golpear primero en la cancha propia y pasar a la cancha contraria. Aquí se designa el ganador al que primero llega al total de 11 puntos, con una diferencia siempre de 2 puntos. El triatlón adaptado tiene varias modalidades, como es la natación, el ciclismo y la carrera. En natación, los atletas nadan en aguas abiertas o en piscinas adaptadas. Incluyen el uso de prótesis, trajes especiales o la asistencia de guías para personas con discapacidad visual. Las pruebas pueden realizarse en diferentes categorías, según la discapacidad, por ejemplo, atletas con discapacidad visual, amputaciones, movilidad reducida. En ciclismo, en lugar de bicis convencionales, los atletas con movilidad reducida utilizan bicicletas de mano, donde pedalean con las manos en lugar de los pies. Los atletas con discapacidad visual pueden tener guías. En algunos casos, las bicicletas pueden ser adaptadas con características específicas según el tipo de discapacidad. En carrera, los atletas corren y utilizan sillas de ruedas de carrera, también llamadas sillas de ruedas deportivas, para cubrir el segmento de la carrera. En el caso de atletas con movilidad reducida severa, se puede utilizar sillas de ruedas manuales o motorizadas adaptadas para sus necesidades. Rugby en silla de ruedas adaptado. Modalidad: el equipamiento de los jugadores usan sillas de ruedas deportivas especializadas que están diseñadas para soportar los impactos del juego, para facilitar los movimientos rápidos, agresivos y necesarios en este deporte. Las reglas: el rugby en silla de ruedas sigue una estructura similar al rugby convencional, pero adaptado para los jugadores. Pueden competir en sillas de ruedas. El campo tiene las mismas dimensiones que el rugby convencional. Por los jugadores no corren, sino se desplazan en sillas de ruedas, los cuales están diseñadas para permitir giros rápidos y contacto físico.
La puntuación, el objetivo es anotar puntos llevando el balón que tiene una forma de rugby hasta la zona de anotación del equipo contrario a través de pase o mediante de un avance individual. Tenis en silla de ruedas. La modalidad, las reglas y el equipamiento, superficie de juego. Reglas. El tenis en silla de ruedas sigue las reglas de un tenis convencional, como es una importante adaptación. Los jugadores pueden dejar que el balón rebote 2 veces antes de devolverlo en lugar de una sola vez como en el tenis convencional. El equipamiento, los jugadores compiten en sillas de ruedas deportivas que están diseñadas para permitir la gran maniobrabilidad en la velocidad de las sillas livianas. Cuentan con ruedas especiales. El tenis en silla de ruedas se puede jugar en canchas de césped, arcilla, pista, igual que un tenis convencional. El voleibol sentado adaptado. Los jugadores deben estar siempre en contacto con el suelo, lo que implica que el voleibol sentado se juega en una postura sentada. La red debe de estar colocada a la altura más baja, que es 1.5 metros para los hombres y 1.05 para las mujeres. Las reglas son similares a los del voleibol convencional, pero con algunas adaptaciones. Por ejemplo, el equipo puede realizar un número limitado de rotaciones. El equipo es mínimo, los jugadores utilizan ropa deportiva, en ocasiones protección para las piernas, si es necesario, no se utilizan sillas especiales, solo se juegan en el suelo. El campo tiene una longitud de 10 metros por 6 metros de ancho con una red central baja. El área está dividida en la línea central que separa los dos equipos y cada uno tiene 6 jugadores. ¿Qué es para halterofilia? Es una adaptación al levantamiento de pesas diseñado para personas con discapacidades físicas que efectúan sus extremidades inferiores o movilidad general. ¿Cómo se juega? Los atletas compiten en la modalidad de press blanca. Se tumban en un banco plano y usando únicamente la parte superior del cuerpo levantan el mayor peso posible. Cada participante tiene 3 intentos para registrar su mayor marca o su mejor marca. Un ejemplo, un atleta en silla de ruedas levanta una barra con pesas específicas para su categoría, intentando extender completamente los brazos mientras un juez verifica la técnica. Este deporte fue introducido en los Juegos Paralímpicos en Tokio en 1964, inicialmente como levantamiento de potencia y evolucionando al formato actual. ¿Qué es parahípica? Es una competencia ecuestre adaptada para personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, centrada en la doma clásica. ¿Cómo se juega? Los jinetes ejecutan movimientos de precisión, equilibrio y control en la rutina previamente establecida. Se utilizan ayudas técnicas como riendas especiales, sillas adaptadas o comandos de voz, dependiendo las necesidades de los jueces o del jinete. La rutina es evaluada por jueces considerando la técnica y la conexión entre jinete y caballo. Un ejemplo, un jinete con movilidad reducida realiza una serie de giros y pasos rítmicos con su caballo, siguiendo una música. Este deporte fue introducido en los Juegos Paralímpicos de Atlanta en 1996. El parajudo es una versión de juego adaptada para personas con discapacidad visual que conserva las reglas tradicionales como ligeras modificaciones. ¿Cómo se juega? Los combatientes comienzan con ambos competidores en contacto físico, sosteniendo el uniforme del oponente. Se busca proyectar al rival al suelo o movilizarlo para ganar un point, o sea, un punto completo. Los árbitros dan instrucciones verbales claras y señales auditivas que usan para la orientación del tatami. Un ejemplo, un atleta ciego aplica una técnica de proyección para derribar a su oponente mientras mantiene el control sobre él. Este deporte fue incorporado en los Juegos Paralímpicos de Seúl en 1988. La paranatación. Natación adaptada para personas con discapacidades físicas, visuales o intelectuales, dividida en categorías según el nivel o
siguiente funcionamiento. ¿Cómo se juega? Los nadadores compiten en estilos tradicionales, libre, pecho, espalda y mariposa, corriendo distancias de 50 metros a 400 metros, dependiendo de la prueba. Los competidores con discapacidad visual son guiados mediante un toque toque con una vara suave que les indica la proximidad del borde de la piscina. Un ejemplo, un nadador con una amputación de brazo completa los 50 metros libres, ajustando su técnica para optimizar su velocidad con un brazo. Este deporte fue parte de los Juegos Paralímpicos desde Roma en 1960, siendo uno de los deportes más antiguos y populares. Para remo. Deporte de remo adaptado para personas con discapacidades físicas en botes especialmente diseñados para diferentes niveles de movilidad. ¿Cómo se juega? Los atletas compiten en botes de 1, 2 o 4 remos, corriendo una distancia estándar de 2.000 metros. Se utiliza asientos fijos o adaptados según las necesidades de cada participante. La técnica y la sincronización son esenciales para mantener la velocidad y la estabilidad del bote. Un ejemplo, un remero con paraplegia compite en un bote individual, usando exclusivamente la fuerza en sus brazos para avanzar. Este deporte fue introducido en los Juegos Paralímpicos de Pekín en el 2008. Cada deporte ha sido cuidadosamente adaptado para garantizar la inclusión y la competencia justa, promoviendo la igualdad y oportunidades para los atletas con discapacidad.